Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema obras de la ley contra la ley. Bien, todo aquel que no escudriña las escrituras siempre va a caer en los engaños de los falsos líderes, los cuales enseñan que las palabras obras de la ley se refiere a la misma Torá y que ésta ya quedó abolida. Bien, como nosotros tenemos un Elohim de orden, empecemos de la misma manera, con orden. En la traducción Reina Valera, la cual voy a utilizar para este estudio, encontré solamente 8 versos en todo el Pacto Renovado que hablan de las obras de la ley, los cuales analizaremos uno por uno. Pero antes de eso, vamos a empezar con las palabras que cita el Sheliach Shaul en su misma traducción Reina Valera para comprobar cómo el cristianismo tuerce las palabras de Shaul, y estas palabras se encuentran en el capítulo 2, verso 13 del libro de Romanos, que dice lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Bien, aquí en este verso vemos que no aparecen las palabras obras de la ley, solamente aparece la palabra ley, que es la Torá. Y Shaul cita perfectamente a quienes van dirigidas sus palabras, y estas van dirigidas a los oidores, pero también hacedores de la ley. Bien, voy a citar este mismo verso cambiando la palabra ley por Torá, lo cual nos enseña que Shaul está hablando perfectamente de la Torá. Dice así: porque no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Primer punto, lo que nos enseña este verso es que no solo el oír la palabra de Yahweh nos justifica, lo que sí nos justifica es hacer lo que hemos oído y que está escrito en la Torá, es decir, cumplir sus mandamientos. Segundo punto, Shaul nunca menciona la palabra obras, que veremos a continuación, por lo cual en Romanos 2:13 solo se está refiriendo a la Torá, la ley. Veamos el primer verso de los 8, donde sí aparece la palabra obras de la ley. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 27, que dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, la misma escritura nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Yahweh, y todo aquel que ha alcanzado la fe hace lo que dice la Torá, la ley. Pero hay otros que dicen: yo tengo fe, porque oyen, pero estos no hacen, por lo cual encontramos mucha diferencia entre el oír solamente y el oír y hacer. Y esto es lo que nos enseña Romanos 2:13, oír y hacer lo que dice la Torá. Luego en Romanos 3:27, que acabamos de leer, Shaul está hablando de 2 leyes: la ley de las obras, que ahora sí se menciona, y la ley de la fe, la que nos lleva a hacer y cumplir los mandamientos dados en la Torá. Luego, el verso 28 de Romanos 3 dice lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe
sin las obras de la ley. Vamos a analizar este verso para poder entender mejor las palabras de Shaul, ya que hay muchos falsos líderes que enseñan algo sumamente diferente a lo expresado por el Sheliach. Shaul dice que el hombre y la mujer son justificados por la fe. Eso es verdad. Creemos en Yahshua por fe, y eso nos lleva a obedecer los mandamientos de la Torá. Pero vemos en este verso que Shaul está separando claramente la fe en la Torá y en Mashiach de las obras de la ley. Esta fe por la cual somos justificados es la fe que viene por el oír la palabra de Yahweh, y es la que nos lleva a hacer todas las cosas descritas en la Torá. En otras palabras, nos lleva a cumplir con sus mandamientos. Las obras de la ley es una cosa muy diferente a la ley misma. La Torá, de la cual habla Shaul en Romanos 2:13. Pero 3 versos más adelante, en este mismo capítulo 3, verso 31, dice lo siguiente: entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la Torá. Entonces, Shaul está diciendo que el tener fe no invalida la Torá. Muy por el contrario, esa misma fe es la que nos lleva a cumplir con la Torá. Por lo cual, Shaul y Santiago están en la misma sintonía, ya que Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Notemos claramente que Santiago no utiliza la palabra obras de la ley, sino que simplemente se refiere a que si no tienes obras, esa fe que dices tener está muerta. Bien, veamos otros versos analizando el verdadero contexto de las palabras de Shaul. Vamos a Romanos 9, verso 30. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Fíjense bien lo que dice el verso 30. Dice que los gentiles han alcanzado la justicia que es por fe. Sí, esto es correcto. ¿Por qué? Porque tú y yo, que antes éramos gentiles, hemos alcanzado esa fe al creer en Mashiach y en la Torá. Pero todo el cristianismo dice tener fe por haber creído en Mashiach, pero les falta una cosa: poner por obra los mandamientos de Yahweh. Luego, el verso 31 dice que Israel iba tras una ley de justicia, pero no la alcanzó. Pregunta: ¿por qué no alcanzó esta justicia? Por la sencilla razón que ellos creían que por tener la ley, o sea, la Torá, ya eran justificados. Y no fue así, porque les faltó la fe en Mashiach cuando él vino por primera vez. En otras palabras, aquel que cree que por guardar la Torá ya es salvo, está muy equivocado. Y aquel que cree que por solo tener fe ya es salvo, también está equivocado, porque la obediencia a la Torá no puede estar separada de la fe, y la fe no puede estar separada de la obediencia a la Torá. Por eso dijo Shaul: entonces, ¿invalidamos la Torá por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la Torá.
Bien, este mismo verso de Romanos 9:32 nos da la razón a los creyentes en Mashiach y en la Torah de nuestro Abba Yahweh. Los israelitas no tuvieron fe en Mashiach, es decir, tropezaron con Yahshua porque no le creyeron. Prefirieron creer en las tradiciones de los ancianos, que es la Torah oral, y es la que enseña las obras de la ley. Y esto los llevó a hacer las cosas que ellos creían que estaban bien. Asimismo está el cristianismo. Hacen las cosas que ellos creen que están bien porque realmente no tienen fe y tropiezan con la Torá. Y las cosas que se hacen sin fe es pecado, lo cual los lleva a hacer las cosas que a ellos solamente les conviene y dejan de hacer lo que está escrito en la Torá. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Mashiach. Vamos a comprobar todo esto. Nuestro Mashiach Yahshua dijo claramente que él no vino a abolir la Torá ni los profetas. Yahshua guardaba el Shabbat. ¿Por qué entonces los cristianos no guardan el Shabbat? Porque hacen lo que quieren, hacen las cosas sin fe y hacen lo que quieren al quebrantar el cuarto mandamiento dado en la Torá. El tener verdadera fe, como dice Romanos 10:17, nos lleva a hacer lo que manda nuestro Elohim. ¿Y qué manda hacer? Guardar el Shabbat. Por consiguiente, el cristianismo dice tener fe, pero no hace lo que está escrito. Veamos otro verso en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, al no guardar ellos el Shabbat, están infringiendo abiertamente la ley, la Torá. También vemos en este verso que Juan, al igual que Shaul, no está hablando de las obras de la ley. Juan está hablando claramente de la Torá, la ley. Vamos a ver qué dice Santiago 2:20. Dice así: pero ¿no quieres reconocer, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Entonces, si no guardamos todos los mandamientos, que son 10, estamos sin fe, porque hacemos lo que queremos. Por lo tanto, la fe de la que muchos hablan y se jactan en tener está muerta, porque no guardan los mandamientos descritos en la Torá. En el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16, dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Quiero aclarar que desde un principio dije que iba a utilizar la versión Reina Valera solo como ilustrativa. Bien, aquí Shaul hace un énfasis directo hacia las obras de la ley, no a la ley misma, que es la Torá, como vimos anteriormente. Porque entre las obras de la ley y la ley misma hay mucha diferencia que vamos a comprobar. Las obras de la ley, llamadas en hebreo takanot, son aquellas en las cuales los fariseos y rabinos enseñaban a guardar en su Torá oral. Esos takanot o tradiciones de los ancianos no se encuentran en la Torá escrita. Veamos solo unos ejemplos de estos takanot. Número 1. Los fariseos enseñaban a lavarse las manos hasta los codos, cosa que no se menciona en la Torá escrita.
También enseñaban a separar los utensilios que usaban para la carne y la leche, cosa que tampoco está en la Torá escrita. Tercer punto, levantarse siempre con el pie derecho. Tampoco esto está escrito en la Torá. Y número 4, caminar sin que el cuerpo vaya demasiado erguido ni demasiado bajo. Esto tampoco está en la Torá escrita. Entonces, cosas como estas son las obras de la ley, no de la Torá escrita. En otras palabras, son añadiduras. Por eso dice Saúl que nadie va a ser justificado por hacer estas cosas que pertenecen a las obras de la ley oral, mejor conocidas por las tradiciones de los ancianos o takanot. Por esta razón, Mashiach Yahshua les dijo lo siguiente. Vamos al libro de Mateo capítulo 15, verso 9, que dice: en vano es su adoración por mí, porque enseñan como Torá mandatos de hombres. Ahora, aquí viene lo interesante. El cristianismo nos juzga por obedecer las cosas descritas en la Torá, que son los 10 mandamientos. Pero, ¿cómo nos pueden juzgar si ellos mismos tienen sus propios mandamientos de hombres y los obedecen más que a la Torá misma? Vamos a ver esto. Número 1. El cristianismo enseña a festejar Navidad, cosa que no está escrita en la Torá. Número 2. El cristianismo enseña a festejar cumpleaños. Esto tampoco está escrito en la Torá. Número 3. El cristianismo enseña a guardar el domingo. Tampoco esto está escrito en la Torá. El cristianismo enseña a festejar Día del Padre y Día de la Madre, cosas que tampoco están escritas en la Torá. Y número 5. El cristianismo enseña a creer en un falso evangelio de la prosperidad, cosa que no está tampoco en la Torá. Por consiguiente, el cristianismo también tiene sus propios takanot, sus propias añadiduras. Entonces pregunto, ¿quiénes hacen las obras de la ley? ¿Ellos o nosotros? Simplifico. Los rabinos y fariseos enseñaban a guardar cosas que no están escritas en la Torá. De la misma manera, el cristianismo enseña a guardar cosas que no están escritas en la Torá. ¿Habrá alguna semejanza entre los fariseos y los cristianos? Bien, continuemos entonces desenmascarando sus falsas enseñanzas. Vamos a volver a leer Gálatas 2:16, que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que acabamos de leer nos demuestra que no saben interpretar los textos y las palabras de Saúl. ¿Por qué? Porque dice aquí que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, ¿cómo van a ser entonces los cristianos justificados por todas esas añadiduras que tienen, que no están en la Torá? Por lo tanto, el cristianismo no será justificado por tener solo fe en Yahshua, ya que ellos mismos guardan sus propias costumbres y tradiciones, sus propios mandamientos de hombres. ¿Cómo entonces piensan ser justificados? Esa es una pregunta que ellos mismos deben de responder. En Mateo 15:3 dice lo siguiente: respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El cristianismo quebranta el Shabbat, que es el cuarto mandamiento dado por Abba Yahweh,
y en vez de guardar el Shabbat, guarda el domingo, que es un mandamiento dado por la Iglesia Católica. Ese es un mandamiento de hombre y ellos lo obedecen. Esa es una tradición del cristianismo que prefieren guardar antes que obedecer el mandamiento dado por Abba Yahweh, que es guardar el Shabbat. En Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, mis amados, lo que pregunta Shaul a todos. ¿Nosotros recibimos el Ruach de nuestro Abba Yahweh por festejar Navidad, Semana Santa, cumpleaños, fin de año, etcétera? ¿O recibimos el Ruach de nuestro Abba Yahweh por oír con fe y obedecer sus mandamientos? El cristianismo dice recibir el Ruach, pero no se dan cuenta que ellos son los que practican las obras de la ley, porque no oyen con verdadera fe. Más claro no puede estar. Shaul vuelve a separar lo que son las obras de la ley de lo que es la fe por el oír, que es la que nos lleva a obedecer los mandamientos de Abba Yahweh. En Gálatas 3:5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, conforme a lo que dice este verso, es a nosotros los creyentes en Mashiach y en la Torah de nuestro Abba Yahweh quienes somos suministrados por su Ruach. Y este Ruach hace maravillas en nosotros, porque nosotros oímos con fe y obedecemos sus mandamientos. Pero los que practican cosas como festejar Navidad, cumpleaños, fin de año, Semana Santa, etcétera, ¿habrán recibido el Ruach HaKodesh de nuestro Abba Yahweh? En otras palabras, los que practican las obras de la ley como el cristianismo no son suministrados por el verdadero Ruach HaKodesh. Bien, vayamos al verso más importante de todo este estudio, que es el siguiente. Pongamos mucha atención y se encuentra en Gálatas capítulo 3, verso 10, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este verso es clarísimo para tumbar las mentiras del cristianismo. La primera parte del verso dice claramente que todos los que dependen de hacer cosas distintas a lo escrito en la Torá, como ya lo vimos, festejar Navidad, Semana Santa, etcétera, estos son los que practican obras de la ley, o sea, añadiduras, cosas que no están escritas en la Torá, y por esta razón están bajo maldición. Y la segunda parte del verso confirma que es maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, este libro de la ley es la Torá. Por consiguiente, todo aquel que no hace lo que dice la Torá está bajo maldición. Y esto lo podemos comprobar en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, donde vemos las bendiciones por obedecer lo escrito en la Torá. Vamos a leer los versos 1 y 2 de este capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Dice así: ahora bien, si obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán si le haces caso a la palabra de Yahweh tu Elohim. Y en el Salmo 1 dice lo siguiente, versos del 1 al 3.
Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitarán, todo lo que hace prosperará. En resumen, la bendición es para aquellos que ponemos por obra la palabra de nuestro Adón. Y las maldiciones descritas en ese mismo capítulo a partir del verso 15 son para todos aquellos que practican los mandamientos de hombres. Bien, vamos a leer entonces el último verso de este estudio para poder comprender todas las palabras que dijo el Sheliach Shaul. Shaul nunca atacó la Torá de nuestro Abba Yahweh. Shaul siempre atacó a aquellos que hacen cosas diferentes a lo establecido en la Torá de nuestro Abba Yahweh. Vamos a ver cómo se expresa el Sheliach Pedro o Kefa de Shaul en 2 de Pedro 3:16. Dice así: en verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender. Conceptos que los no instruidos e indoctos distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Entonces, todo el cristianismo distorsiona las palabras de Shaul porque no son bien instruidos y a la misma vez son indoctos e inestables en todos los conceptos bajo los cuales enseñó Shaul. ¿Y qué fue lo que enseñó Shaul? Enseñó que tener fe es bueno, porque esta fe nos lleva a obedecer la Torá de nuestro Abba Yahweh. Y esto es lo que nos justifica delante de él. Vamos a leer nuevamente Romanos 3:31. Dice así: entonces, abolimos la Torá por medio de esta confianza, Yahweh no lo permita. Por el contrario, confirmamos la Torá. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy. Y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.